Bueno, entonces sí, nuevamente, ahora formalmente, bienvenidos a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta webinar que desarrolla nuestra organización eh, dentro de un programa que hemos denominado Negotium Familiare, que básicamente es un programa de apoyo que desarrolla Fundación Eleuteria para todo lo que son empresas familiares. Programa que consta con instancias específicas de capacitación, de mentoría, para este tipo de conformaciones que hoy nos convocan. Y dentro de ella, en particular, tenemos este ciclo de webinarios o de conferencias abiertas, como me gusta más decirlo a mí, donde tratamos básicamente de crear un canal para compartir ideas. Y desde este punto de vista, desde ya los invito a, en el momento que lo crean oportuno, compartir experiencias, miradas, situaciones que también, precisamente desde un punto de vista colaborativo, puedan ayudarnos a todos a transitar este camino, este sendero que abrimos frente a nosotros. Eh, no voy a ser demasiado extenso en mi exposición porque básicamente lo que quiero es instalar puntos de reflexión, de análisis, desde ya, tanto durante el desarrollo de la presentación como fuera de ella, permanentemente abierto a cualquier inquietud. Después de ello, si lo quieren, seguimos hablando. Pero básicamente, como les decía, la idea es abrir un canal de intercambio y de compartir experiencias sobre aquello que nos ocurre. Eh, ¿Estaban viendo bien mi pantalla recién cuando la compartía? ¿Tenían algún inconveniente con esto? ¿No? ¿Se veía bien? Bueno, entonces voy a volver a ella ya para dar comienzo a la presentación. Y permítanme que en esto tal vez no sea demasiado original en términos de la información que les quiero compartir inicialmente, ya que vamos a hablar de empresas familiares. Y más allá de la realidad que cada uno de ustedes atraviesa en torno a esto, conozco a varios de los presentes y sé que ocupan distintos roles dentro de este tipo de organizaciones. Algunos son propietarios o cabezas de empresa barra familia, otros desarrollan su actividad profesional con posiciones decisorias dentro de este tipo de confirmación, de configuraciones. Otros prestan sus servicios profesionales, ¿sí?, a empresas de estas características y por eso decía, me parece que como espacio colaborativo es muy rico también en términos de poder compartir este tipo de experiencia. Decía que no iba a ser demasiado original y lo que está claro que más allá de esas casi bucólicas imágenes de padres, hijos, hijas y hermanos, ¿sí?, trabajando en torno a un mismo negocio que les comparto en esta placa, la verdad que las empresas familiares se constituyen en el fenómeno organizativo de negocios más característico, no solamente de nuestro país, no solamente de la región, sino en el mundo entero. En nuestro país se calcula que casi el 80% de las empresas son empresas familiares. Y no dista demasiado, un poquito arriba, un poquito abajo, en el resto de la región y del mundo. En Europa, por ejemplo, las empresas familiares, según las estadísticas más consolidadas y consistentes en esto, representan más del 80% de los emprendimientos de negocios. Y nuevamente, más allá de que uno a veces lo mira desde el punto de vista de lo que llamamos la pyme familiar o inclusive el emprendimiento familiar, la verdad que entre las empresas más grandes del mundo hay empresas familiares, aún aquellas que ya han atravesado décadas y décadas de su desarrollo, aquellas que inclusive ya hoy cuentan con una importante porción
de su propiedad participada a partir de los mercados de capitales. De todas maneras, hay inmensas empresas que siguen sosteniendo esa conformación familiar. Y es lógico, ¿no? Porque, como yo siempre digo, hay un basamento fundamental en términos de cualquier emprendimiento de negocios que tiene que ver con esa necesidad de confianza que uno necesita respecto del entorno que lo rodea, las lealtades únicas que en muchos casos pueden generar ese vínculo familiar. Y también es cierto, y permítanme que dentro de esta reflexión inicial me ponga en mi papel de emprendedor y de fundador de algunas organizaciones, algunas de ellas también empresas familiares, cuando uno como empresario tiene esa vocación fundacional, ¿sí?, de incluir a su familia. Obviamente que lo hace más allá de la lógica y legítima expectativa de ganarse la vida, de aumentar su prosperidad, de generar rentabilidad a partir del capital que arriesga, también lo hace con un deseo de trascendencia que tal vez en otro tipo de negocios no tendría. Nadie que en algún momento haya fundado e impulsado una empresa y haya incluido dentro de ese proyecto de negocios a sus familiares directos, podrá negar que siempre se cruza por la cabeza esta idea de mis hijos, mi hermano, mi pareja, como parte integral e indivisible de ese negocio. Y por cierto que no está mal que esto ocurra y que esto se piense de esta manera. De hecho, es cierto también que en muchas situaciones de crisis empresariales, como algunas de las que nos planteamos en algún encuentro anterior de este ciclo, las empresas de familia, precisamente por eso que decíamos de los lazos de confianza, de lealtad, del tramado de afectos, del irreductible deseo de trascendencia de su fundador o de sus fundadores, a veces hasta inclusive son mucho más resilientes y se hacen realmente fuertes frente a esa adversidad. No es casual que ocupen entonces la amplísima mayoría del espectro de lo que son las iniciativas de negocios. Pero, como nada es perfecto, la verdad que independientemente de ese deseo de trascendencia, de esa idea de continuidad, de esa, no sé si visión, pero al menos una mirada inspirada en la idea de la continuidad del largo plazo, también está medido que solamente el 15% de las empresas de familia llegan a la tercera generación. Esto significa que solamente 3 de cada 20 pueden generar en términos materiales y prácticos esa cuestión de trascendencia más allá de nuestros descendientes o de nuestros familiares directos, dando un salto más hacia adelante, lo cual esto involucra muchas veces trayectorias de 2, 3 o más décadas, pero que en definitiva se frustran, ¿sí?, a mitad de camino. Y no es loco que esto pase porque, si bien, como decíamos, frente a determinados tipos de crisis generales de la economía, la empresa familiar tiene determinados mecanismos de resiliencia que por ahí otro tipo de negocios no tienen, también es cierto que enfrenta en ese tipo de situaciones una sumatoria de dificultades, ¿sí? Las que tiene cualquier empresa, si adicionalmente es una empresa pequeña o mediana, las que tiene toda pyme, no vamos a sobreabundar aquí en este espacio de hoy, y en unas y en otras, pero todos sabemos cuáles son los ejes a los cuales nos referimos, pero también tiene dificultades, y allí es donde queremos poner nuestro foco hoy, las dificultades propias de una empresa familiar. Desafíos que presenta esto. Bueno, como les decía,
Hay desafíos que son generales. Quiero una rentabilidad sostenible, quiero una continuidad en el tiempo, necesito crear un modelo de negocio sólido, necesito consolidar una estrategia de crecimiento, quiero hacerme competitivo en un mercado que lo es, quiero tener posibilidades de diversificar y crecer mi negocio. Bueno, por supuesto, tengo que desarrollar capacidad de innovación, tengo que nutrirme en mi creación de valor a partir de una red de alianzas, un tema que muchas veces cuesta muchísimo en este tipo de organizaciones. Y por supuesto que si realmente estoy hablando en serio de la trascendencia, tengo que impulsar nuevos liderazgos, en este caso, dentro de la misma conformación familiar, o por lo menos asociados a esa conformación familiar. Pero por sobre todo, tal vez el principal desafío, al menos de estos desafíos focalizados, por decirlo de alguna manera, que nos planteamos, es la de construir una familia empresaria. Fíjense esta primera diferencia, ¿sí?, que me permito hacer. Hablamos de una empresa familiar, pero hablamos también de una familia empresaria. El hecho de intervenir, de participar y de trabajar en el desarrollo de un negocio, independientemente cuáles sean los niveles de involucración que cada una de los miembros de esa familia tenga, genera desafíos distintos en el terreno de que las propias relaciones familiares y la forma en la que éstas se conjugan se ven alteradas por el negocio. No es solamente la lógica del negocio la que afecta a la familia, sino también, por supuesto, la lógica de esa familia la que afecta el negocio. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Vamos bien con esto? Muy Sí, bien, Fer. Sí, 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 todo bien, Fer. muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, permítanme que vuelva a este eje principal, ¿no? Es decir, esto de construir una familia empresaria, construir una familia que no solamente en términos del afecto haga que el negocio sea resiliente, sino que la propia familia se vuelva resiliente ante el lógico devenir del negocio. Porque, como decíamos, crisis empresarias, situaciones críticas en el desarrollo de cualquier negocio, afrontamos todos. Y es cierto, no siempre, ¿eh?, pero es cierto que muchas veces lo que habitualmente decimos la macro presiona, pero en definitiva, como en esta metáfora, ¿no?, del submarino, son las empresas las que implosionan. La macro genera determinado tipo de presión. Nosotros en nuestro país estamos ya bastante acostumbrados a este tipo de ciclos, pero son las empresas las que implosionan. Siempre digo, en torno a este tipo de cuestiones, hay dos grandes mitos que a veces parecen opuestos, pero que son mitos en sí. Uno es, en definitiva, a todos les pasa lo mismo, y no, la mentira es que no, no a todos les pasa lo mismo. ¿Sí? Aún hoy, cuando vos puedes decir, puede haber un sector económico, una rama de actividad más golpeada que otras, la verdad que no a todos les pasa lo mismo. Algunos zafan, algunos mejoran, algunos crecen. Y también es un mito, ojo, también es un mito decir, no, lo mío es muy especial, esto no le pasa a nadie, solamente en mi casa, solamente en mi empresa, solamente... Mentira, hay cosas que son comunes y que les pasan a todos. Y las empresas familiares, precisamente tal vez por un lado, por eso que decíamos de la resistencia frente a las crisis del contexto, en sí, rara vez se rompen como empresa, pero sí se rompe la familia empresaria. Y esto genera como un efecto cadena, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones que cuando se trata del giro y de la gestión de un negocio, que en términos de circunstanciales socios, más allá del afecto y la confianza que puede existir entre ellos, no existe
ese vínculo carnal, ese vínculo sanguíneo, que no tiene que ver solamente con el vínculo sanguíneo, sino con todo lo que esto implica. Muchas veces hay situaciones de negocios que se disimulan mejor o que en todo caso sencillamente es el bajar la persiana, pero hay cuestiones familiares que por distintas razones se van ocultando, se van dejando hacer, van quedando pendientes. Siempre con precisamente la excusa, y no digo la excusa en esto peyorativamente, sino con la lógica dinámica a la que todos los días nos someten nuestros emprendimientos, pero como cuando uno en un determinado momento, como dice la metáfora o el dicho popular, barre abajo de la alfombra, en un determinado momento terminan generando un efecto cadena. Por eso insisto, no es tanto lo que se rompe la empresa, sino lo que se rompe la familia y como consecuencia de eso termina afectando a la empresa. Porque en definitiva, por obvio que parezca, no está de más exponerlo, siempre en el fondo de esto, y se nota sobre todo en aquellos integrantes de la familia que menos involucrados a veces están en el día a día del negocio, o que en un determinado momento tienen roles distintos, a veces hasta generacionalmente, está claro que en el fondo siempre subyace algún tipo de, si lo quieren, contradicción que puede manifestarse o no entre una necesidad primaria de la familia, que es el bienestar. Por supuesto que el éxito del negocio contribuye a ese bienestar, pero involucra un montón de otras cuestiones. Y el éxito de la empresa, que ante todo busca la rentabilidad y que también tiene un montón de otras cuestiones que hacen a la familia, pero claramente son cosas distintas. Y la mayor parte de estos problemas que en un determinado momento surgen en la gestión de las empresas familiares tiene que ver precisamente con los distintos roles y cómo se cruzan esos roles. Los invito a analizar este gráfico, que es un gráfico bastante común, tal vez a usted, alguno de ustedes que haya participado en otros espacios de este tipo los debe haber visto, pero que nunca está de más volver a traer sobre la mesa. El problema, insisto, en este caso, no de las empresas que se rompen, sino de las familias que se rompen y a partir de ahí generan sus consecuencias sobre la empresa. El principal problema es quién. Porque fíjense en el análisis que podemos hacer rápidamente de este gráfico, que ahí tenemos claramente tres dimensiones, no ya dos, sino tres dimensiones involucradas. Por un lado, lo que es la familia en sí misma, por otro lado, lo que es la empresa, y por otro lado, inclusive, sobre todo en empresas que ya han atravesado algunas fases de crecimiento, lo que es la misma propiedad, que puede estar entera por parte de la familia o miembros de la familia, o que inclusive puede involucrar a terceros, o puede haber un cruce de familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense cuántas las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque por un lado, y esto, por eso decíamos, el problema es quién. Por un lado vamos a tener familiares que no intervienen en la vida cotidiana de la empresa, en el negocio. Familiares que a la vez son empleados de la empresa. Y ahí ya tenemos un doble rol, familiar y empleado. Gente que trabaja en la empresa, inclusive en posiciones de decisión, como decíamos hoy, pero no son miembros de la familia. Y ahí tenemos otra situación. Después tenemos gente que puede ser parte de la propiedad, algún socio minoritario, alguien que se sumó con alguna inversión en algún momento y que no forma parte del día a día de la empresa, y tenemos otro rol. También tenemos este tipo de situaciones, de gente que tiene una parte de la propiedad y que adicionalmente trabaja en la empresa, accionistas y a la vez empleados. Y por supuesto que tenemos gente que es de la familia, que tiene parte de la propiedad, pero que no trabaja en la empresa, que son accionistas, pero a la vez familiares, y los que cumplen con todos los roles, son familiares, empleados, accionistas. En suma, como ven, ¿sí? Como ven, tenemos
siete, la posibilidad de tener siete roles distintos en términos de las personas que intervienen y que toman decisiones en ese día a día. Y ahí ese cruce de intereses, por más profesionales que seamos y por más que tratemos de mantenerlos solapados, indefectiblemente van a generar situaciones conflictivas que van muchísimo más que lo que representa el simple giro del negocio. ¿Voy bien hasta acá? ¿Soy claro en esto? ¿Me sigue? ¿Sí? Sí, Fer, perfecto. Sí, Avanzo, sí, perfecto. avanzo entonces, queridos amigos. Hay, por supuesto, ¿no? En torno a todo esto, situaciones que complican todavía mucho más esto. Por ejemplo, yendo en este gráfico en sentido horario, la cantidad de ramas familiares. ¿Sí? Una cosa es el clásico padre e hijos, ¿sí? O hermanos, y otra cosa es cuando están metidos en todo este menjunje que les mostraba recién, tíos, primos, familias políticas activas en materia de propiedad, es decir, esto complica. A veces dentro de la misma familia, recuerdo en lo personal cuando yo era muy jovencito, y ustedes que son todavía mucho más jovencitos, a propósito de ideas y experiencias, recuerdo en algunos de los primeros tramos de mi carrera profesional, cuando por primera vez trabajé para una empresa familiar, cuando por primera vez brindé mis servicios profesionales a una empresa familiar donde la persona que me había contactado, que era el viejo contador de esa empresa y que me presenta a una de las integrantes de familia que se encargaba de la gerencia administrativa, por decirlo de alguna manera. La primera vez que me siento con ella, me dice, bueno, te cuento cómo es esto, me cuenta cómo es, y dice, somos 8 hermanos y los 8 metidos en la gestión del negocio. Es decir, en una empresa relativamente pequeña, porque empleaba 70, 80 personas, ya arrancábamos de que simplemente por el hecho de ser hermanos teníamos una línea gerencial de 8 personas, en muchos casos con funciones inventadas. Y esto es algo más que habitual, como digo, familia numerosa metida en el negocio es un problema en serio. O, volviendo a este esquema, el estadio del ciclo de vida en el cual se encuentran los miembros de la familia, ¿sí? O en algún caso también recuerdo otra situación donde fundadores, en este caso 2 hermanos, ya longevos, ¿sí? Ambos habiendo pasado los 70, pero hiperactivos dentro del negocio y todavía con la conducción estratégica del mismo, afrontaban la situación de que obviamente sus hijos, que ya no eran tan pequeños, porque habían pasado los 50, los dos mayores, los hijos de sus hijos, ya rondando los 20 y pico, 30, y de los más grandes de la familia, algunos sobrinos, nietos y nietos que habían cruzado los 20 y estaban laburando en la empresa y algunos de ellos probablemente legítimamente adquiriendo responsabilidades crecientes. Oh, caramba. Otro tema, más allá de la cantidad, lo intergeneracional. ¿Sí? O alguna otra empresa, en este caso muy importante, una empresa líder dentro de su negocio, con varios hermanos y cuñadas involucradas, legítimamente preocupados por la sucesión, pero que entre todos también juntaban una prole importante de hijos y como algunos de ellos ya habían empezado a trabajar dentro de la empresa y los mayores a adquirir responsabilidades, la preocupación legítima, ¿no? De aquellos que todavía tenían hijos pequeños, era cómo iban a planificar la inserción de los hijos más pequeños dentro de la empresa familiar. Lo cual en algún momento suena lógico, pero en otro caso
decididamente estaba fuera de marco porque estamos hablando de chicos, en algún caso, que tenían en ese momento 8 o 9 años. Entonces, en el diseño de un instrumento que es clásico para una empresa de familia, que es el protocolo, el llamado protocolo familiar, ¿no? Que en algún otro encuentro como este lo analizaremos el detalle. La idea era no solamente establecer las condiciones para aquellos miembros de la familia que ya se habían incorporado, sino que ejerciendo una perspectiva de 10 o tal vez más años, imaginar un plan de carrera para aquellos pibes que en ese momento, ya te digo, eran pibes de 8 años. Es decir, todo este tipo de cosas que suenan pintorescas son mucho más habituales de lo que uno maneja. Por supuesto que en torno a todo esto, el número, como decíamos recién, de los miembros de la familia influye, el estilo de conducción del fundador. No vamos a descubrir esto a propósito de aquellos que transitan por empresas familiares o que han transitado por más de una empresa familiar, más allá de la propia. No todos los fundadores tienen claro esta historia de la sucesión programada, de la formación de. Es entendible porque detrás de eso está esa pasión del negocio, está el estilo patriarcal de quien trata de asegurar el camino de los suyos, pero esto genera muchas veces un problema de extrema centralización que paradójicamente termina conspirando contra una sucesión ordenada. La formación, experiencia laboral de los integrantes, la influencia de los parientes políticos y también en muchos casos, sobre todo en empresas que han ido atravesando distintas etapas de crecimiento, la presencia de lo que yo llamo los pioneros, que no necesariamente son miembros de la familia, pero son aquellos que por cuestiones de amistad, por cuestiones de otro tipo de vínculo social, han acompañado a los fundadores desde los mismos orígenes del negocio y hoy son casi como miembros de la familia, aunque sanguíneamente no lo estén, y por supuesto entran dentro de esa gran categoría que independientemente de la calificación profesional que cada uno tenga, entran en esa gran categoría, yo, la gente de confianza. Todo esto o la presencia de todo ese tipo de cuestiones, obviamente, no solamente incrementan la complejidad en este mapa familiar, sino que también generan fuentes de potencialidad de conflicto. ¿Estamos hasta aquí con esto? Bien. Excelente. Siempre digo, jóvenes amigos, que más allá de las depuradas técnicas y guías de relevamiento que uno pueda aplicar o que pueda llegar en su bagaje profesional, la mejor forma de entender una organización cualquiera, el mejor diagnóstico que uno puede hacer de su organización es el que surge de sus conversaciones. ¿No? Prestar atención a lo que se dice, cómo se dice y también a lo que no se dice. ¿No? Experiencia en esto, digo, siempre cuando trato de conocer una organización nueva, cuando trato de adentrarme en la problemática de algún tipo de organización nueva, trato de hablar lo menos posible y escuchar el doble, el triple o el cuádruple, porque en la medida que vos escuchás esa red de conversaciones, le prestás atención, la decodificás, podés entender mucho mejor cuál es la cultura de esa empresa, cómo están planteados los vínculos, insisto, esto más allá de la familia, y también, por supuesto, dónde están esas problemáticas, dónde están esas fuentes de potencial conflicto que terminan haciendo implosionar la organización, como les decía hace unos minutos. El problema es que un problema muy puntual de las empresas familiares en este terreno es que hay un montón de cosas de las cuales no se habla. ¿Sí? Es decir, hay un montón de temas tabú, por decirlo de alguna manera, que en otro tipo de conformaciones o en conformaciones empresariales más diluidas en términos de esto del vínculo familiar, son cosas habituales, corrientes, en forma más formal o más informal,
pero que en el campo, ¿sí?, de la empresa familiar muchas veces se convierten en temas tabú. Por ejemplo, no se habla de la sucesión, ¿sí? Bueno, insistir, a mí muchas veces, ¿sí?, me ha pasado en determinado tipo de negocio de hablar con mis hijos de, bueno, pero cuando yo, qué sé yo, ay, papá, ¿cómo vas a plantear eso? Y sí, boludo, ¿qué te crees? ¿Que soy inmortal? Más bien que tengo que plantear eso. O no necesariamente el hecho de decir te vas a morir de ser fresco, en algún momento me puedo, perdonen que lo diga en español, hinchar las pelotas de laburar como un chino todo el día, ¿sí? Y quiero que alguien pero es un tema tabú, no se habla. Y en muy pocas organizaciones, ¿sí?, se habla con franqueza de esto y por ende no se planifica. Y cuando no se planifica, invariablemente se improvisa. Y cuando se improvisa, existe una altísima probabilidad de que las cosas salgan mal o de que se pague un costo innecesario. Y cuando hablo de costo en esto, por supuesto que no me refiero exclusivamente a lo económico. No se habla de roles o los roles se diluyen. No se habla de los sueldos de los integrantes de la familia. No se hablan de los distintos niveles de compromiso que pueden llegar a tener miembros de esa familia. No se habla de la distribución de utilidades. A propósito de la perdurabilidad, no se habla de inversiones y de la medida en que esas inversiones representan inversiones individuales, representan inversiones corporativas. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales vos no podés penetrar en esa problemática inicialmente, porque está fuera de las conversaciones. Ojo, eso que está fuera de las conversaciones también de alguna manera pasa por ese inconsciente barrera abajo de la alfombra. Sin embargo, que de eso no se hable no quiere decir que de eso no se escuche. Y no sé cuál será la experiencia de ustedes en esto, pero en mi caso particular, permanentemente escucho en distintos tipos de configuraciones expresiones de este tipo. A ver si algunas les resultan familiares. Yo tengo que estar en todo, casi como un reproche. Todo lo que hago es para ustedes. Ahora no, lo hablamos más tranquilos en casa. El domingo en el almuerzo se lo planteo, lo hablamos. Cuando, bien de patriarca, ¿no? Cuando yo me muera, hagan lo que quieran. Discusiones fraternales, mis hijos tienen tanto derecho a estar como los suyos. Reproche de algún familiar político, tu hermano lo hace fácil, él no está acá todos los días. Reclamo al hijo pródigo, vos te fuiste cuando te necesitaba, ahora no quieras volver. Todo estaba bien hasta que tu mujer empezó a opinar. O todavía mucho más clásico. Yo trabajo más que vos. Ay, perdón, no quiero que nadie se confiese en esto. ¿Han escuchado alguna vez este tipo de cosas? Sí, ¿no? Sí, Mariela, perdón, tengo ahí con la manita levantada, te escuchamos. Con todo esto que hablas, mi papá, somos uruguayos, pero de familia tana, y él acá puso un restaurante muy conocido, Mm, digamos que le va muy bien, y estaban mis dos hermanos trabajando junto con mi mamá, y yo estudiando en la facultad, soy contadora, ujú, y ayudando cuando tenía tiempos libres. Pero después ellos decidieron volver a Uruguay antes de jubilarse, digamos, como dijeron, bueno, ya está, nosotros ya aportamos, y mi papá les dejó el negocio a mis dos hermanos. Y cuando yo le reclamé, porque somos tres hermanos, él me dijo, a vos te di el título, claro. como si hubiera ido al supermercado a comprarme el título. Y bueno, y a raíz de eso, yo después digamos, cuando mi papá fallece, pongo abogados, pero Mm. obviamente no, se llegó a un acuerdo, pero nunca pude reclamar lo que realmente me correspondía y terminé distanciándome de mi hermano del menor, del medio.
No, Y para mí fue muy doloroso toda esa situación. es Y terrible. como vos decís, lo planteás, y yo ahí lo que pienso, que primero por un lado, el hombre y la mujer, la diferencia, ¿no? Entre el hombre y la mujer, y por el otro lado creo que mi papá en mí vio otras cualidades que yo me podía desempeñar, digamos, fuera del negocio familiar y que mis hermanos no la tenían. Eso después de bastante sufrimiento, ¿no? Sí, sí, el tema es lo que queda después y fundamentalmente también en esto, no por despreciar la situación familiar, al contrario, pongo el foco en eso, también lo que sufre el negocio como consecuencia de todos ese tipo de cosas y las oportunidades que se pierden. A veces esto que me contás vos, como el caso de tu papá, que es mucho más habitual de lo que parece, son esas cosas que están implícitas o que uno cree que son claras, pero que no están claras. O que por lo menos yo parto de la premisa de que todos lo van a interpretar de la misma manera y la verdad es que no todos lo interpretan y lo sientan de la misma manera. Es un tema, precisamente, es un tema bastante complejo. En sí, esto como en cualquier tipo de conflictividad de este tipo, que insisto, son cuestiones más comunes y deliberadamente, ¿no? Les pongo esta lista de afirmaciones con las cuales de una u otra manera, con algunas o con varias de ellas, ¿sí? En sus distintas formas nos sentimos identificados, precisamente para que tengamos claro, ¿no? Este reflejo de que, ojo, no estamos inventando nada, son cosas habituales. Y el problema es como cuando no se atienden, ¿no? Esto es como cualquier tipo esto hace, si lo querés, a la salud mental, por decirlo de alguna manera, de la empresa por un lado y de la familia por otro, ¿sí? Y como toda cuestión de salud, en un sentido amplio, en la medida en que no se aborda, se agrava. ¿Sí? Si cuando ese conflicto o esa potencialidad de conflicto comienza a visorarse, comienza a manifestarse, se emplea algún tipo de recurso, se blanquea la cosa, se busca, hay muchísimos mecanismos, yo les voy a compartir algunos, pero hay muchísimos mecanismos para abordar tempranamente este tipo de problemas. De alguna manera, aunque el daño pueda llegar a manifestarse, porque a veces hay coyunturas, hay situaciones, y porque en definitiva no podemos controlar las emociones y los actos de los otros, hay muchas cuestiones que sirven como paliativo para que en definitiva esa crisis no termine generando ese doble efecto negativo, ¿no? Que a la vez de afectar al negocio, termina afectando a la familia. Y tenemos este tipo de rupturas que nadie quiere, que nadie desea, que nos lastiman a todos y que en definitiva cuestan muchísimo cicatrizar y que a veces no cicatrizan nunca. A propósito de lo dicho, lo no dicho, también como vemos, y en esto seguramente a partir de eso tampoco voy a ser demasiado original, los conflictos más habituales que se plantean en este terreno los podemos buscar por estos lados, ¿sí? Y por supuesto que no es exhaustiva, ¿sí? La lista, pero sí bastante representativa. Como les decíamos hoy, un caso típico, el fundador que no da el paso, no da el paso al costado, o lo que muchas veces es peor, que da un paso al costado formal, ¿sí? Pero en la práctica sigue teniendo la suma del poder empresarial, que algunos de los miembros de la familia, tal vez por ese tipo de pactos implícitos, pero que nunca están del todo claros, que nos decía Mariela recién, sienten que reciben menos que otros, o que a veces en alguna familia un poco más numerosa, como decíamos hoy, alguna minoría se siente desplazada por otra, o donde inclusive con la buena onda de planificar la sucesión, de adelantar la toma, ¿sí? de la transición hacia la toma del poder en la familia, el elegido, ¿sí? Permítanme que lo encomille, no siempre se reconoce como el verdadero líder por parte de su entorno familiar,
Cosas que ya hoy avisorábamos, ¿no? Como los que trabajan en las empresas no opinan sobre todo y no están en el rodaje diario. A veces inclusive en conformaciones muy pequeñas, ¿sí? Hermanos con criterios muy distintos acerca de cómo manejar el negocio. Una vez también recuerdo, trabajaba con una empresa muy sólida, sigue siéndolo, ¿no? Ha pasado décadas, esta sí ha pasado, ha llegado a la tercera generación, pero los fundadores eran dos hermanos en una empresa de corte manufacturero, en la industria textil, con marcas muy reconocidas, pero los dos hermanos que eran los fundadores eran el día y la noche en términos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque uno venía del campo de lo que podríamos decir el diseño textil, era el creativo, ¿sí? El desarrollador de nuevos conceptos, el tipo que estaba cerca de la moda y mirando tendencias, y el hermano era el tipo, dicho con todo cariño, el tipo de los fierros, el tipo de la fábrica, de cuánta tela, cómo se corta, cuántos operarios, en qué turnos, cómo distribuimos, cómo armamos los fardos, dónde están los mayoristas y cómo les vendemos. Entonces era inevitable que al momento de discutir o de tratar de consensuar estrategias a largo plazo, no hubiese un choque en términos de esos criterios, a veces en lo que es la definición de las líneas de negocios, en lo que es la incorporación de nuevos productos, ¿sí? Pero no son en realidad problemas que tengan que ver, porque cuando vos después lo pasás blanco sobre negro, haces los números, y no te das cuenta que no hay mucho para analizar y que las coincidencias son muchos más que las diferencias, pero esa mirada diferente o ese criterio muy distinto también muchas veces genera cosas. En empresas ya de vasta tradición, cuando una generación se siente salteada, ¿sí? O, como también en otros los ejemplos que decía, cuando en un determinado momento, en un deseo que puede ser recontrapreciado y recontralegítimo, empiezan a inventarse puestos de trabajo para conformar a todos. Con lo cual, en definitiva, como yo les decía, puede parecer que llevo un poquito de paz, digámoslo así, a la familia, pero en realidad lo que estoy generando es un problema importante dentro del negocio. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, existen un montón de recursos y de buenas prácticas en esto, o de distintos tipos de intervenciones que pueden pensarse. De movida, y antes de repasar algunas en particular que he seleccionado para esto, son muchas más, pero quise concentrarme fundamentalmente en hacer un análisis más pormenorizado de aquellas que creo que mejor resultados dan. Primero, lo que sí debo ser claro en decirles que esto no se soluciona con un gran asado en el domingo, ¿sí? No va a pasar por el hecho, che, vamos a juntarnos todos y vamos a charlar y nos vamos a poner de acuerdo, somos familia. O tampoco como dice un queridísimo colega y amigo, un gran empresario, sin duda, de todas maneras, que dice, yo una vez por año agarro a todos mis sobrinos y los llevo a hacer un viaje a Europa. Entonces nos pasamos 15 días boludeando, nos cagamos de risa todos juntos, qué sé yo, y cuando venimos está todo tranquilo. Está bien, hasta ahora le ha servido. No sé si esto es un recurso que, como nosotros, cuando los chicos siguen creciendo, que esto es inevitable, no sé si siempre se va a poder resolver desde estas características. Está muy bueno, ¿sí?, que cuando surge el conflicto familiar se resuelva o se trate de resolver al menos generando espacios de solidaridad, de comunidad entre las familias, pero esto no te va a resolver el problema de fondo. El día a día te va a volver a sobrepasar. Y también es cierto que, aunque sea de una manera muy acotada, como dice un viejo pensador de las dinámicas sociales, cuando el pez está dentro de la pecera no sabe que está rodeado de agua, ¿sí? O los únicos que no ven el agua son los peces, ¿sí? Decía, es muy difícil cuando uno está metido dentro, sin la mirada externa, poder encarar esto. Pero
aún en intervenciones externas muy, muy acotadas, que también dependen del tipo de conflicto y de las características de la empresa, familia, se pueden obtener muy buenos resultados. Hay evidencias de muy buenos resultados en el corto plazo. Yo simplemente les voy a hablar de 4 genéricos roles, ¿sí?, a los que se pueden recurrir en distintos tipos de situaciones y desmenuzar para cuál sirve cada una y cuál puede ser el efecto que se busca con esto y qué es lo que se puede resolver. Frente al conflicto familiar en la empresa de familia, frente al conflicto de la familia empresaria, digo, hay, según el tipo de desarrollo de la empresa, ahora lo vamos a analizar, hay 4 recursos o 4 roles, ¿sí?, fundamentales a construir. O bien el de mentor, o bien el de mediador, o bien el de director externo, o bien el de gerente temporario, ¿sí?, en el orden que ustedes quieran. ¿En qué consiste cada uno y para qué se usa? Les voy a compartir un cuadrito que les preparé para esto. Lo más sencillo, lo que menos intervención externa requiere, también en muchos casos por eso lo más accesible, para la empresa, y que se adapta a cualquier tipo de tamaño, es decir, esto corre desde la empresa ya mediana, tirando a grande, que ha pasado los que está en segunda generación y que ha pasado los 300, 400 empleados, hasta el pequeño emprendimiento en startup, donde trabajamos con un familiar directo y 2 o 3 empleados. Es la figura de lo que llamamos el mentor, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el mentor? El mentor de una empresa familiar básicamente lo que tiene por finalidad durante un determinado tiempo y de acuerdo a un plan de trabajo que se consensúe, orientar y contribuir a la formación de los sucesores. Cuando en un determinado momento estamos pensando realmente, digo desde el rol de los fundadores, quién es aquel que tendrá que tomar la posta, ¿sí? No, no caigamos en la ingenuidad de pensar de que esto se va a dar solo y se va a dar naturalmente, porque muy rara vez se da. Y no creamos tampoco en la idea de que una empresa que ya ha alcanzado determinado tipo de complejidad en términos del tamaño, del giro de su negocio, se va a acomodar con una conducción bicéfala, porque esto no existe. Por más que se quieran los hermanos, los esposos o quienes fueren los involucrados, no existe en términos estratégicos una conducción bicéfala en ningún tipo de organización. Como decía un antiguo socio mío, todo lo que tiene 2 cabezas es un monstruo, ¿sí? Entonces, invariablemente tiene que haber una línea de sucesión. Pero no es bueno que, no sé, le pongo títulos familiares, pero pónganle, no es bueno que el padre diga, bueno, porque a partir de ahora me voy a empezar a ocupar de formar a mi hijo, para que sea mi sucesor. Y vení, nene, parate al lado de papá, hace de sombra de papi, y aprende y fíjate todo lo que hace papá y cómo lo hace. Primero que esto no es del todo sano, porque esto limita el crecimiento del negocio a la única visión del fundador. En definitiva, lo que estoy haciendo, estoy clonando una determinada mirada de negocio y una forma de funcionamiento del mismo. Esto desde ya no es sano para ninguna empresa. Y por otro lado, porque esa relación padre-hijo no deja de estar teñida por todo lo que implica una relación padre-hijo, desde el punto de vista patriarcal, que puede disparar o bien la rebeldía del todo lo que me diga papá lo voy a hacer al revés, o bien una identidad perniciosa. Si papá lo dice, papá tiene razón. Entonces ahí aparece esta figura, existe una figura temporaria por un tiempo acotado del mentor. El mentor es algo así como el maestro directo, el maestro personal, que va a ayudar, no a formar,
ayudar a la formación de ese heredero, de ese sucesor ya elegido, para que pueda hacerse cargo del negocio, recogiendo y trata de juntar de alguna manera la experiencia de la trayectoria del negocio junto con una mirada mucho más amplia del tema de negocio. Esto es como, ¿ustedes saben de dónde sale la palabra mentor o de dónde sale la figura de mentor? ¿No? Tiene que ver con un viejo mito, ¿sí? Tiene que ver con un viejo mito griego, por lo menos de la poesía homérica. Me desvío un segundo, pero creo que vale la anécdota, ¿no? Para que también entendamos cuál es el origen y el sentido de esto. Cuando, según cuenta Homero en sus famosos poemas, ¿sí? La Ilíada y la Odisea, hoy vuelta sobre el tapete a partir de las últimas producciones cinematográficas, cuando Odiseo, Ulises en el lenguaje latino, va a emprender la guerra de Troya, cuando lo vienen a Odiseo a reclutar para la guerra de Troya. Él tiene un problema, que es que en ese momento, hacía muy poco tiempo, había nacido su pequeño hijo. Es decir, el hijo de Odiseo, al momento que éste parte para Troya, era apenas un bebé de unos meses. Entonces, él dice, bueno, ¿qué va a ser de mi reino si yo perezco en la guerra? ¿Qué va a hacer? Entonces le confía a su mejor amigo, ¿sí? A su amigo del alma, que fuera el encargado de formar a Telémaco, que era el hijo de Odiseo. Y ese amigo se llamaba Mentor. Y durante los 10 años que dura la guerra de Troya, y durante los 10 años posteriores que Odiseo, castigado por los dioses, divaga por el mundo, Mentor es quien se encarga de formar a su hijo para que pudiera sucederlo como rey. Dice adicionalmente el mito que en algún momento, cuando Telémaco ya había alcanzado la madurez, esa figura de mentor del viejo amigo de Odiseo es poseído por la propia diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría en la Grecia clásica, que completa la formación. Más allá del mito, más allá de la saga homérica, era una figura muy común. De hecho, y ya yendo a hechos históricos, cuando Filipo, el conquistador, ¿sí? El gran primer conquistador de Macedonia, padre de quien luego sería reconocido en la historia como Alejandro el Grande, ¿sí? O Alejandro Magno, cuando Filipo, ¿sí? También en sus campañas guerreras empieza a pensar quién lo iba a suceder, si Alejandro, qué sé yo, contrata para que sea el maestro personal de Alejandro a un filósofo griego muy reconocido en la época que se llamaba Aristóteles. Aristóteles era el mentor de Alejandro el Grande. Bueno, más allá de todos estos mitos y figuras, ¿sí? La presencia de un mentor, ¿sí? En términos de orientador externo de la sucesión, es una figura muy interesante para manejar en determinado tipo de situaciones. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Vamos a la segunda columna del cuadro. ¿Para qué sirve un mentor? Bueno, básicamente lo que hace es asegura que haya una sucesión no traumática, sobre todo en situaciones donde ese liderazgo puede ser cuestionado o donde, como muchas veces vemos, sí, está bien, tiene todo el empuje, pero le falta rodaje. ¿Cómo aceleramos, ¿sí? ¿Cómo anabolizamos, dicho en el buen sentido, el rodaje de ese sucesor? Y facilita, sin duda, el surgimiento de genuinos liderazgos. ¿Cuándo se necesita o cuándo es más importante esta figura? Y obviamente cuando la empresa se encuentra cercana a una transición generacional. Cuando se ha llegado a la decisión de decir, bueno, vamos a empezar a pensar que de acá a un par de años, 2 o 3 años, 2 o 3 años son un suspiro en la vida de una empresa, ¿sí? Decididamente el fundador o la generación que en ese momento está al frente va a dar un paso al costado. Tal vez se hayan formalizado determinadas cuestiones como
que esa persona que tiene que estudiar o no, si tiene que estudiar o no, si tiene que trabajar en otra empresa o no, pero que haya una guía que no sea de la propia línea sucesoria que pueda orientar y forjar este proceso. Es un recurso muy eficiente en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando el conflicto es agudo? ¿Qué pasa cuando la fractura es expuesta? Bueno, ahí es necesario otro tipo de figura, que es la figura más clásica, la figura del mediador. La figura del mediador es la figura de aquel que también es un externo, que también tiene una participación más que temporaria dentro de la empresa, pero que interviene fundamentalmente en la gestación, lo que llamamos la gestación de acuerdos intrafamiliares. Hemos llegado, es algo así como decir, hemos llegado a un punto muerto en el cual, por distintas razones, ya sea porque no se habla, como decíamos hoy, o porque cuando se habla cada vez termina peor, no hay posibilidades de acuerdo, entonces, ¿sirve para qué? Y sirve para impedir que las rupturas familiares que pudieran darse impidan acuerdos básicos sobre el negocio. Es decir, no va a ser que te amigues con tu cuñada si no te podés ver, pero sí va a evitar que tus peleas con tu cuñada impidan que se puedan llegar a un acuerdo básico del negocio. El mediador generalmente opera sobre la base de este modelo que les decía, de tratar de generar, de forjar aquello que en términos generales se conoce como protocolo de familia, que no es otra cosa que la formalización de algunos acuerdos, ojo, formalización que en nuestro marco regulatorio, en nuestro marco legislativo se pueden inscribir, se pueden hacer informalmente, pero se pueden inscribir como cualquier tipo de contrato societario, ¿sí? Donde se establecen normas precisas para navegar sobre esos desacuerdos familiares. ¿Cuándo es necesario ese mediador? Bueno, obviamente cuando como les decía hoy, cuando los conflictos de intereses familiares y del negocio se incrementan, cuando ya se genera algún tipo de ruptura más complicada, antes de llegar precisamente a una instancia judicial o prejudicial, un buen mediador puede ponerle un paño frío a la cosa y guiar a la familia a que lleguen a los consensos para poder establecer este tipo de acuerdos. ¿Vamos bien hasta acá con esto? ¿Se entienden? ¿Se entiende la lógica de ambas figuras? Sí, 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 perfectamente. sí. ¿Sí? Bueno, magnífico. Podemos llegar a tener dos figuras más dentro, insisto, puede haber otros mecanismos, pero traté de seleccionar aquellos que me consta y también que hay evidencia de su efectividad, de que realmente dan resultado, no es que vas a hacer boludeces, sino que haces cosas que están probadas. Por eso se llaman buenas prácticas en serio. ¿Qué pasa? Vamos a pensar ahora en algún tipo de situaciones en los cuales sí hay un tema que se deriva o que se complica de los conflictos intrafamiliares, de los conflictos propios de la familia, como ya te digo, no me banco a tu mujer, tu primo es un salame, ¿sí? Y ese tipo de cosas, pero que ya están calados dentro de la empresa y que la empresa tiene una estructura más o menos sólida, pero que está resquebrajándose. Y ahí hay otras dos figuras, ¿sí? Que por ahí en una empresa más grande, obviamente ya están absorbidas dentro de esa estructura, pero que en una empresa pequeña o mediana por ahí hasta por una cuestión de costos, no lo puede asumir dentro de su estructura y tiene que visualizarlo así como una figura semi-externa, que no es el consultor tradicional. Es una persona que es externa a la empresa, pero que tiene potestad para determinado tipo de decisiones. Y aparecen dos figuras, fundamentalmente para lo que son las que yo llamo las crisis de crecimiento, si dentro de una empresa. Figura del gerente temporario y la figura del director externo. Una es más volátil, por decirlo de alguna manera, y otra es más estable, pero siempre desde una perspectiva externa. ¿Qué es un gerente temporario? ¿Para qué puede ser un gerente temporario? Un gerente temporario es aquel que en un determinado momento
conduce proyectos especiales que tienen que ver con, decididamente, transformaciones profundas dentro del empleo. A ver, ¿a qué me refiero? Un gerente temporario no es el tipo que digo, bueno, como no tengo, no sé, un gerente financiero, voy a contratar un tipo en forma temporaria para que dirija las finanzas de la empresa. No, esto no es un gerente temporario. O está o no está dentro de la estructura. Un gerente temporario no es un gerente de ventas, ¿sí? Que tome contratado y que trae su equipo de vendedores. Entonces, bueno, está bien, tiene exclusividad con la empresa, pero no, esto no es un gerente temporal. Un gerente temporario tiene que ver con un proyecto particular que tiene, está orientado a la gestión de proyectos, que tiene una finalidad específica, un tiempo acotado, resultados concretos, ¿sí? Que se tienen que obtener y que generalmente constituye un equipo mixto con gente de la empresa y gente de afuera. Esto es muy común cuando se trata, por ejemplo, sí, de generar determinado tipo de transformaciones a nivel cultural, cuando se trata de generar una reestructuración bastante profunda de la empresa, cuando se trata de incursionar o desarrollar una unidad de negocios o abordar un nuevo territorio, ¿sí? Donde tenemos todavía esa incertidumbre de cómo va a salir y hasta dónde puedo inmovilizar determinado capital o resentir la estructura de costos. Entonces decimos, bueno, pero que quede muy claro que no son cosas que formen parte, que no son cosas que forman parte de la rutina habitual, de la rueda operativa de la empresa, como decimos, ¿no? Es decir, una gerencia temporaria debe servir para llevar adelante proyectos de innovación y de cambio organizacional, ¿sí? Expresamente sin enredarse en las rutinas habituales. Muchas empresas estancadas en estas crisis de crecimiento dicen, uy, yo sé que tendría que hacer esto, yo sé que tendría que hacer lo otro, estaría bueno embarcarse en esto, deberíamos probar con tal cosa, pero no tenemos tiempo. ¿Sí? No tenemos tiempo, tenemos que sostener el giro de negocio. Bueno, para ello está la estructura habitual. O puedes crear una estructura temporaria para manejar este tipo de coyunturas. En general, como decimos allí, ¿cuándo se necesita? Se necesita cuando es necesario o bien reconfigurar la cultura de la empresa, que es un tema que decididamente no se puede manejar exclusivamente de puertas hacia adentro. No hay ninguna empresa, ni aún las más profesionalizadas, que digan de estas características que estamos hablando, ¿no? No hay ninguna empresa de estas características que estamos hablando, de raíz familiar, que por más profesionalizada que esté, diga, ahora vamos a generar una transformación en la cultura de la empresa con nuestra propia estructura. No existe esto, es una fantasía. Nunca ha encontrado, y no yo en particular solamente, no se encuentran casos habituales en los que haya llegado a feliz término esto. Entonces, en este tipo de cosas, sí puede ser muy útil una gerencia temporaria, o cuando se trata de definir nuevos modelos de negocios que, de nuevo, también están fuera de la rutina habitual. Es un recurso muy útil para momentos de transformación o momentos donde decididamente lo que la organización está requiriendo es una redefinición de su modelo de negocios, ¿no? Aporta una mirada fresca, aporta recursos calificados que tal vez la empresa no puede contratar en forma permanente, lógicamente, y aporta fundamentalmente esta relación proyecto, tiempo, resultado, que en el día a día operativo decididamente no puede separarse. Y la otra figura especial para empresas donde se dan todo, es una figura muy clásica de lo que habitualmente se llama la gobernanza, ¿sí? De la empresa de familia. Es una figura para empresas ya establecidas. Ojo, cuando me digo empresas establecidas no me refiero a la gran multinacional, ¿eh? Puede ser una empresa mediana, ¿sí? De 100 tipos que lo necesita, ¿sí? Porque una empresa pequeña aún de 50, 60 tipos que lo necesita.
pero que es muy especial cuando se producen o cuando están muy marcados esos cruces de roles de los que hablábamos hoy, recuerdan, ¿no? Del que labura en la empresa, pero que también es miembro de la familia, del que es miembro de la familia, pero no labura en la empresa, del que es miembro de la familia, labura en la empresa y aparte puso guita, es decir, situaciones donde hay muchos cruces de este tipo y donde básicamente la figura del director externo es la de mantener la orientación de la empresa, ¿sí? Y orientarla fundamentalmente en términos de lo que es la estrategia de crecimiento. Es una persona que, si queremos realmente aprovechar este rol, por supuesto que no tiene que ser parte de la empresa, ni tener ningún tipo de compromiso en términos de relación de dependencia con ella. Por supuesto que, de ser posible todavía más, no tiene que ser del negocio, no tiene que venir de ese negocio, de esa rama de actividad. Queremos a alguien que aporte una mirada externa, que aporte frescura, ¿sí? En la mirada estratégica del negocio, y donde lo que buscamos y aquello para qué sirve es que pueda aportar una voz experimentada con carácter puramente estratégico. Por esto eso es una figura especial para aquellas empresas que están atravesando o que empiezan a atravesar alguna crisis de crecimiento. ¿Qué es esto de estar en una crisis de crecimiento o atravesar una crisis de crecimiento? Como digo, no es que los números no cierran, no es que estemos a punto de quebrar ni que estemos perdiendo guita, sino que sencillamente estamos estancados. ¿Sí? Estamos estancados y sin líneas de crecimiento. Hay una realidad en esto que es, no existe nada en el mundo de los negocios que pueda sostenerse en el tiempo sobre la base de me mantengo. Esto es otra fantasía, no solamente en este caso de empresas de familia, sino de cualquier tipo de emprendimiento de negocio. De tipo, ya llegué, estamos bien, entonces ahora nos vamos a mantener. Desde el mismo momento que vos decís me voy a mantener es donde empezás a decrecer. ¿Sí? Las empresas y los negocios son sujetos vivos, necesitan permanentemente estar en crecimiento. Lo que pasa, como te digo, muchas veces ese crecimiento, o la empresa llega a un límite donde ese crecimiento no puede darse dentro de la lógica del negocio que viene explorando. Esto es lo que llamamos un límite de crecimiento estratégico, precisamente. Entonces, la figura de un director externo lo que aporta es esa mirada. Y no es un tipo que va a estar metido en las operaciones. Hay muchas empresas que conozco que tienen un director externo y el la tipa, va una vez por mes o una vez cada 15 días a reuniones de directorio. ¿Sí? Y como te digo, no tiene ningún tipo de relación. Le pagan los honorarios que corresponden a esa reunión o que corresponden a ese aporte. Con lo cual también termina siendo accesible más allá de la complejidad de la empresa, ¿no? Y ese tipo, ¿qué es lo que hace? Evalúa nuevas oportunidades de negocio, genera indicadores estratégicos, prepara reportes estratégicos fuera de lo que es la lógica que se retroalimenta a sí misma dentro del día a día de la empresa. Entonces, y a su vez, tiene otra ventaja fundamental que es obliga obliga a la dirección de la empresa, obliga a esa familia empresaria a salir, por un lado, de la mesa del domingo, como digo yo, lo obliga a salir de la mesa del domingo, y por otro lado, lo obliga a que todas sus discusiones giran, a salir de la lógica en las que todas sus discusiones giran en torno al día a día, a la máquina que se rompió, al banco que está sin cubrir, al empleado que nos metió la denuncia por un despido injustificado, etcétera, etcétera. Aunque sea una vez por mes, aunque sea una vez cada 15 días, te obliga a pensar de una manera distinta el negocio. Y eso es un fundamento esencial para el crecimiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Soy claro en esto? Sí, Fer, se entiende, clarísimo. En este tipo de cosas, como yo les decía, simplemente les selecciono, hay muchos otros recursos, algunos documentales y otros no, hay otras figuras que involucran miembros de la familia, ¿no? Pero yo, en general, por lo menos en mi experiencia y en la experiencia de muchos colegas con los que desde distintos roles hemos trabajado e incursionado, por esto son
4 mecanismos muy eficaces para este tipo de cuestiones que veníamos analizando. El problema es que muchas veces realmente es difícil que una empresa de familia tome la decisión de acudir a una ayuda externa y esto es un problema en sí mismo, pero bueno, esto ya es una cuestión de convicción. Permítanme que yo juegue esta metáfora, ¿no? Cuando dice, yo puedo resolver mis propios problemas. Sí, sí. A ver, vos podés resolver tus propios problemas hasta ahí. Esto es como cuando te torces un pie. Si te torces un pie y te quedó doliendo, probablemente con un par de días de hielo y algún vendaje comprensivo vas a andar bien. Si se te torció el pie y se te hizo un bruto moretón, seguramente vas a necesitar alguna ayudita en la rehabilitación. Te torciste el pie y se te hizo una pelota, vas a necesitar algún tutor en el sentido médico en este caso, ¿sí? Alguna botita, algo durante bastante tiempo. Ahora, si te torciste el pie y el tobillo está todo deformado, vas a necesitar un traumatólogo que hasta inclusive te intervenga. Vos sos el que tenés que determinar cuál es el grado de lesión que tenés. Pero ojo, con la bolsita de hielo solo es muy poco lo que podés hacer. Por eso siempre digo a aquellos que atraviesan este tipo de situaciones de la conducción de una empresa familiar, insisto, cualquiera sea el tamaño, cualquiera sea la actividad, y que ha comenzado a experimentar o vislumbrar o tiene idea que este tipo de cuestiones son reales y que pueden aparecer, este, no tengas, ¿sí? No tengas a la boca las excusas más habituales, ¿no? No me digas, como te decía hoy, mi empresa barra mi familia es muy especial, es un mito, ¿sí? En todas en todas las mesas de domingo, ¿sí? Se cocinan las mismas pastas. No digas el otro mito que les decía hoy, a todos les pasa lo mismo, es mentira, no a todos les pasa lo mismo, a muchos les pasa lo mismo y a otros no. No me digas, mi padre, mi hermano, mis hijos no se van a enganchar con esto. La verdad que si no probás no lo vas a saber. No me digas, ya probamos otras cosas y no funcionó, ¿sí? Porque tal vez lo que probaste no era lo que necesitabas para la coyuntura. No me digas, no es el momento, tenemos otras prioridades, porque entonces ahí lo que uno dice, bueno, che, ¿cuándo es el momento? Cuando explota todo. Decididamente no me digas, a la larga todo se acomoda, porque en general no se acomoda a la larga, se desacomoda cada vez más. Y no me digas, es caro, no tenemos plata, porque recién te estamos diciendo, che, flaco, si tenés problemas para orientar el negocio, pagale 2 o 3 horas de honorarios a un profesional senior, ¿sí? Para que te acompañe en una reunión de directorio una vez por mes, y esto te sale la tercera parte del sueldo de un cadete, ¿sí? Entonces no es un problema de guita, ¿sí? Es un problema de visión, que es otra cuestión. Y fundamentalmente, y a propósito de esto que todos tenemos, y que por supuesto que yo lo vivo también desde mis propios emprendimientos, en ese día a día, y los invito a reflexionar sobre la gráfica o el dibujo, ¿sí? No me diga, no ahora, ¿sí? Estoy muy ocupado mientras seguís empujando el carro con la rueda cuadrada, ¿sí? A veces hay que parar un poquito, mirar alrededor y, como decía, atacar, ¿sí? Atacar el problema antes que el problema realmente se vuelva incontrolable. Claro, en este como en cualquier otro tipo de cosas, por supuesto que implica romper el modelo mental. Pero detrás de toda empresa competitiva, en términos de empresas de familia, detrás de toda empresa que no solamente ha crecido, que no solamente ha prosperado desde el punto de vista de su rentabilidad, sino que ha cumplido cabalmente con esa finalidad, con ese objetivo de poder llegar a esa tercera generación tan anhelada, si esto es lo que se buscaba. No pierdan de vista que, en definitiva, una empresa de familia, más allá de todas las cosas que tiene como cualquier negocio, siempre se construye desde adentro hacia afuera, porque es de la mejor manera en la que puede explotar esas potencialidades de las que hablábamos. Por supuesto, jóvenes amigos, que a pesar de todo
no vamos a erradicar los días tormentosos, los conflictos van a existir, somos seres humanos y máxime cuando estamos cruzados por los afectos, pero en definitiva, ser racional en términos de la aplicación, del uso de determinados recursos, nos va a permitir que, por más fuerte que sea esa tormenta, siempre podamos salir a flote. Insisto, no solamente como empresa, que es importantísimo, sino fundamentalmente como familia, que es aquello que no queremos que sea. Bueno, hasta aquí por lo menos mi parte, qué sé yo. Se me ha ido el tiempo que tenía previsto, les dije que iba a ser un poquito más corto. Lo único que les puedo decir, muchas veces lo digo en este tipo de cosas, ¿no? Pero conocen al maestro Yoda, ¿no? Pues si no conocen al maestro Yoda, como digo habitualmente, acá se pudrió todo, no podemos seguir, ¿sí? No podemos seguir trabajando. Para aquellos que, aún sin ser fans, tienen presente la famosa saga de Star Wars, ¿sí? En alguno de sus capítulos, probablemente en lo que es, para mi gusto, la mejor película de la saga, cuando Yoda está entrenando a Luke, ¿sí? En las artes de los Jedi, ¿sí? Y le trata de enseñar a utilizar el poder de su mente para levitar su nave espacial, ¿sí? Luke no puede, que yo, ¿viste? Le dice Yoda, bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. A lo cual Yoda le contesta en esa sabiduría de viejo maestro, dice, no lo intentes, hazlo o no lo hagas. Y detrás de esta frase y detrás de la historia, yo creo que hay una cuestión bastante sabia a propósito del viejo Jedi, que es, mira, las cosas podés hacerlas o no hacerlas, pero tratá de no hacerlas a medias, porque las cosas que haces a medias generalmente salen mal. Entonces, vos podés reconocer o no aquellos problemas, como digo, aquellas fuentes de conflictividad, sean explícitas o implícitas, que puedan existir en tu familia empresaria, eh, pero no barras abajo de la alfombra. Vos reconociendo la existencia de estas cosas, podés decidir hacer algo o no, utilizar aquel recurso que creas que es lo más apropiado para tu coyuntura o no, pero si lo vas a utilizar, utilízalo. No lo hagas a media, no lo improvises. ¿Sí? Hay en esto ¿sí? La suficiente evidencia probada, no solamente en el ámbito de nuestro país o de nuestra región, sino en el mundo entero, de, como les decía hoy, recursos que realmente dan resultados. Entonces no la hagas a media. Si te vas a tomar la dosis, tómate la dosis correcta. Bueno, como les decía, por mi parte, al menos por hoy, suficiente esto, como les decía, me parece que siempre lo más importante es generar espacios de intercambio de ideas, de experiencias, de espacios colaborativos, y más allá de lo que podemos charlar y de algunas anécdotas valiosísimas que me compartieron, para aquellos que no lo tienen, ahí tienen en pantalla un QR que es mi mensajería directa. Cualquier experiencia que quieran compartir, duda que tengan, cosa que quieran consultar, sin ningún tipo de prurito ni de compromiso alguno, estoy a disposición de ustedes para seguir conversando sobre estos temas. Y ahora en breve nuestro programa es un programa permanente para este tipo de problemáticas. Ahora en breve vamos a realizar un seminario en algunas semanas más, no recuerdo la fecha ahora, vamos a estar realizando un seminario sobre cómo llevar adelante el proceso de profesionalización de una empresa de familia. Luego vamos a tener otro webinar abierto como este, especialmente para trabajar sobre protocolos de familia. O sea que si realmente les interesa seguir profundizando en estos temas, más allá del rol que cumpla cada uno, no se pierdan, manténganse en contacto. ¿Sí? Jóvenes, un gusto haber compartido esta tarde-noche con ustedes. ¿Eh? Seguimos en contacto entonces. Gracias por su participación. Nos Gracias, Muchas Fer. gracias, Fer. Chau, querido. Hasta Muy pronto. bueno, gracias. Nos Nos vemos. vemos. Chau, Nos vemos. chau. Chau. Abrazo.